Vamos hoy a hacer nuestra sesión de 5 tips para el uso de los corticoides sistémicos en dermatología. Para esta clase seleccioné 5 perlas o clave para el uso de los corticoides sistémicos para el manejo de patología inflamatoria. Vamos a revisar 5 de estos tips. El primero de ellos dice en relación con cómo elegimos el tipo de corticoide a utilizar. El segundo tip es cómo elegimos la vía de administración de este corticoide. La clave número 3 es cómo vamos a hacer para prevenir el daño colateral de este tipo de medicamento. El tip número 4 va a consistir en un recordatorio sobre las restricciones durante el embarazo y la lactancia de este tipo de fármacos. Y el quinto tip va a ser un esquema de seguimiento propuesto, que es el que al menos yo uso para el manejo de mis pacientes. Entonces pasemos a la presentación. El tip número 1 va a ser cómo elegimos el tipo de corticoide que vamos a utilizar. Para esto tenemos que revisar algunos conceptos de farmacología muy básicos de los corticoides. Tenemos nosotros disponibles para el uso de nuestros pacientes algunos corticoides que funcionan, que son inactivos como producto inicial y que requieren obligatoriamente un paso hepático para su activación. Esto es particular para el caso de la prednisona y la cortisona, que a través de un proceso de hidroxilación de hidroxilación que es catalizado por la enzima 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, pasan a sus productos activos. Y estos productos activos son la prednisolona en el caso de la prednisona y la hidrocortisona, perdón, en el caso de la cortisona. Esto es de suma importancia, pues al ser un proceso mediado en el hígado, debemos tener cuidado y cuando tengamos pacientes que tengan alguna disfunción de este órgano, debemos preferir el uso de los compuestos activos, que en el mercado nuestro lo que tenemos disponible es la hidrocortisona. Y por otro lado, dentro de los fármacos disponibles para venta en farmacia, que son esteroides sintéticos, al igual que la prednisona, tenemos la metilprednisolona, la dexametasona y la betametasona, que son productos que ya son activos, es decir, no requieren este proceso hepático para su activación y pueden ser utilizados en pacientes con patología hepática. El segundo punto que tenemos que revisar para poder elegir el tipo de corticoide más apto para nuestro paciente es el escenario de la mujer embarazada. Y en este caso, tenemos que tener presente que todos los corticoides, todos, salvo la prednisona, tienen un traspaso a través de la barrera placentaria y alcanzan niveles en circulación fetal. La prednisona, en cambio, no tiene este fenómeno, por lo cual en mujeres embarazadas donde necesitemos utilizar corticoides y queremos que el feto se mantenga alejado de los efectos deleterios de estos medicamentos, el medicamento a utilizar va a ser la prednisona. Debemos revisar esta tabla con detención. Es una tabla simplificada de algunas características importantes farmacológicas de estos fármacos. Tenemos acá en verde los corticoides que son de vida media biológica corta, o sea, son de acción corta. En amarillo tenemos los corticoides que son de acción intermedia. Y finalmente tenemos en rojo la dexametasona y la betametasona, que corresponden a corticoides de acción lenta. Esto es importante. Primer punto importante de esta tabla va a ser que nosotros para tratamientos crónicos tenemos que tratar de elegir corticoides que estén dentro de las acciones cortas e intermedias, porque van a ejercer un rol supresor mucho menos marcado en el eje hipotálamo hipófisis adrenal. No así los corticoides de duración larga. Entonces debiésemos tratar de, o no debiésemos derechamente no utilizar ni dexametasona ni betametasona sistémica para tratamientos corticoidales largos y dejarlos reservados solamente para pequeños pulsos de corticoides en patologías extremadamente agudas. La segunda columna importante de esta tabla dice relación con las dosis equivalentes o fisiológicas.
Nuestra corteza suprarrenal produce diariamente 20 miligramos de cortisol, que equivalen a 5 miligramos de prednisona, que equivalen a 4 miligramos de metilprednisolona. Y estas diferencias en las dosis fisiológicas tienen relación con su distinta potencia glucocorticoidea. Entonces, a mayor potencia glucocorticoidea, menor es la dosis equivalente, ¿ya? Es importante que mantengamos en nuestra retina, perdón, que mantengamos en nuestra retina la dosis de cortisol o hidrocortisona, que es lo mismo, fisiológica, que corresponde a 20 miligramos, que es la dosis que produce nuestra corteza adrenal en un día, que equivalen a una dosis de prednisona de 5 miligramos, que es lo que conocemos como la dosis fisiológica de prednisona, y que equivale a 4 miligramos de metilprednisolona, que es la dosis fisiológica. Y finalmente, la última columna de esta tabla, que es de gran importancia, es lo que dice relación con la potencia mineralocorticoidea. Y así tenemos que los corticoides de acción rápida, como como la hidrocortisona, tienen el doble de la potencia mineralocorticoidea que la que tiene la prednisona. Pero más importante aún es fijarse acá que tanto la metilprednisolona como los corticoides de acción larga no tienen efecto mineralocorticoideo, y esto va a ser deseable en ciertos escenarios que revisaremos más adelante. Entonces, como dijimos anteriormente, debemos tratar de evitar el uso de corticoides de acción larga en tratamientos crónicos porque tienen un mayor efecto supresor del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Tenemos que tratar de evitar el uso de hidrocortisona y prednisona si lo que deseamos es evitar el efecto mineralocorticoideo. ¿En qué situaciones deseamos evitar el efecto mineralocorticoideo? Fundamentalmente en aquellas situaciones clínicas donde la retención de líquido, la retención de agua sea un problema, como por ejemplo puede ser un paciente insuficiente cardíaco o un paciente con una hipertensión descontrolada. En estos casos, cuando queremos evitar este efecto mineralocorticoideo, lo que debemos hacer es preferir la metilprednisolona. Hay que evitar la prednisona y la cortisona en pacientes con daño hepático. Debemos usar metilprednisolona, porque como dijimos, la prednisona y la cortisona son prodrogas que requieren un paso hepático para ser activas. Entonces, en pacientes con disfunción hepática, la alternativa más obvia es la metilprednisolona o la hidrocortisona, que es un corticoide de acción corta. Y en pacientes embarazadas que están afectadas de patología en que uno desea que el corticoide no tenga exposición, que el feto, perdón, no tenga exposición al corticoide, el corticoide a elegir es la prednisona. Nuestro segundo tip para el uso de corticoide corresponde a cómo elegimos la vía de administración de estos fármacos. Cuando comparamos la administración de corticoides orales comparado con la dosis con las administraciones intramusculares, hay varias características que son mucho más, que favorecen mucho más el uso de corticoide oral, y la verdad que uno, salvo excepciones donde no haya una vía oral asequible, uno debiese preferir el corticoide oral porque tiene una absorción que es mucho más predecible. En cambio, la absorción intramuscular es bastante variable. ¿Cómo podemos utilizar corticoides? ¿Cómo los corticoides orales, perdón, se pueden utilizar fármacos con vida con acciones lentas, perdón, fármacos con acción rápida o acción intermedia, y podemos dar dosis matutina? Vamos a producir una menor supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal, a diferencia del uso de los corticoides intramusculares, que van a mantener niveles constantes durante el día y no va a ser posible dar este esquema de dosis única matutina. Y al momento de suspender la corticoterapia crónica, la vía oral nos va a permitir hacer un esquema de reducción escalonado mucho más preciso, que con las dosis intramusculares es imposible. Entonces acá el mensaje es que uno debe utilizar la gran mayoría de las veces, si no todas, la vía oral, salvo en situaciones donde la adherencia del paciente no sea buena o no haya una vía oral que sea utilizable. Tenemos la tercera vía de administración de los corticoides sistémicos, que es la vía endovenosa, y acá tenemos los que conocemos como los pulsos de metilprednisolona. Normalmente
la dosis de pulso de metilprednisolona se administra en enfermedades graves que amenazan la vida del paciente y consiste en pasar en 3 horas entre 125 miligramos a 1 gramo de metilprednisolona en 250 a 500 ml de suero fisiológico. Y esto se hace de forma diaria por 3 a 5 días y eso va a depender un poco del escenario del paciente. Es muy importante que este tipo de tratamiento está asociado con el desarrollo de arritmia, de crisis anafiláctica, de convulsiones y alteraciones hidroelectrolíticas, fundamentalmente hipocalemia. Entonces, en estos pacientes, la administración de los pulsos debe ser hecho con monitorización cardíaca, con monitorización de glicemia y de electrolito. Es interesante el efecto, no nos vamos a meter mucho en el mecanismo de acción de los corticoides, pero si recordamos, el efecto glucocorticoideo tiene relación con un efecto a nivel de transcripción de ciertas secuencias del ADN, que son estos elementos respondedores a corticoides, que gatillan una serie de respuestas que favorecen la antiinflamación versus la proinflamación. Existe este efecto genético y existe también un efecto del complejo del receptor de corticoide intracelular y la molécula de corticoide con otros factores de transcripción que hace que a la larga se gatillen respuestas antiinflamatorias y se suprima la inflamación. El esquema de pulsos endovenosos de metilprednisolona tiene un efecto importante a nivel de membrana y un efecto global sobre la transcripción genética, que en la práctica va a gatillar un efecto apoptótico masivo sobre los linfocitos eosinófilos que va a permitir controlar procesos inflamatorios graves en un corto periodo de tiempo en situaciones donde la latencia de la vía oral o la vía intramuscular no es deseable. Entonces tenemos que tratar de evitar los corticoides intramusculares porque tienen una absorción errática de corticoides que son de acción larga. Los corticoides intramusculares que tenemos disponibles son corticoides como la dexametasona o la betametasona, que son corticoides de acción larga que en general en tratamientos crónicos debemos evitarlos, ¿ya? Pues no permiten y no respetan la variación circadiana conocida de los corticoides con un pic matutino, ¿cierto? Y una menor concentración a nivel vespertino, en horarios vespertinos, ni tampoco nos van a permitir una reducción escalonada de las dosis al momento de retirarnos de los corticoides. Debemos restringir el uso de pulsos de metilprednisolona para cuadros realmente severos y debe ser hecho en las condiciones de monitorización apropiadas. Y como, como resumen en el fondo de esta diapositiva es que debemos preferir los corticoides orales de acción intermedia y como veremos más adelante, de dosis única matutina. Tercer tip de de nuestra presentación son las estrategias que debemos adoptar para prevenir los daños colaterales asociados al uso de corticoides. Recordemos un poco lo que es la fisiología del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Tenemos a nivel de hipotálamo la producción de CRF, que va a gatillar a nivel de hipófisis la producción de ACTH. Esta ACTH, como sabemos, va en esquema de pulsos, y estos son pulsos diarios que tienen una mayor concentración en la mañana, justo antes de despertar. Y estos pulsos de ACTH van a tener un efecto activador de la zona fascicular de la corteza, que es la que va a producir el cortisol o hidrocortisona, que dijimos y sabemos y debemos recordar que la dosis diaria en condiciones normales es de 20 miligramos diarios y que puede llegar a 300 miligramos diarios de cortisol o hidrocortisona en situaciones de estrés. Si recordamos un poco la equivalencia con la prednisona, diremos que la zona fascicular va a producir una cantidad equivalente a 5 miligramos de prednisona, que es entonces la dosis que consideramos fisiológica, pero podría llegar a producir un equivalente a 75 miligramos de prednisona diaria en condiciones de estrés. Estos pulsos de ACTH también van a actuar a nivel de la zona reticular de la corteza y van a estimular la producción de andrógenos suprarrenales, fundamentalmente el DEA. Y aquí muy importante fijarse que esta ACTH no tiene un efecto sobre la zona glomerular. La zona glomerular es la que produce aldosterona y, en cambio,
La secreción de aldosterona por la zona glomerular está gatillada a nivel del sistema renina-angiotensina, que parte a nivel renal y termina a nivel de la zona glomerular de la corteza produciendo aldosterona. Y aquí conceptualmente debemos tener dos puntos muy claros. Desde un punto de vista teleológico, debemos saber y pensar en la aldosterona, que es la función mineralocorticoidea de la corteza suprarrenal, eh, como un mecanismo para mantener la presión arterial. Y esto lo va a lograr reteniendo agua a través de la retención de sodio a nivel del riñón y la excreción de potasio. Y por otro lado, el mecanismo teleológico o el fin o la razón de ser de la zona fascicular y la producción de hidrocortisona va a ser mantener la glicemia cerebral a toda costa. Va a mantener la glicemia cerebral y va a producir la mayor cantidad de glucosa disponible para la zona, para el cerebro, y esto lo va a producir movilizando proteínas y movilizando lípidos para generar glucosa. De esta forma, en esta movilización de proteínas vamos a tener el daño a las zonas a los órganos ricos en proteínas, como puede ser el hueso trabecular, generando osteoporosis, y esta movilización de lípidos va a determinar esta particular depósito de grasa que vemos en los pacientes que están con chikungunya. Entonces, en resumen, el hipotálamo va a producir CRF, el CRF va a activar la hipófisis para que produzca CTH y esta CTH va a tener un efecto fundamental a nivel de zona fascicular con producción de cortisol y en la zona reticular con la producción de andrógenos suprarrenales, pero no tendrá un efecto en la zona glomerular que depende fundamentalmente del sistema renina-angiotensina. La aldosterona va a mantener la presión arterial como razón de ser y los corticoides, su razón de ser va a ser mantener la glicemia a toda costa y usando para ello todo lo que tenga disponible, fundamentalmente proteínas y movilizando lípidos corporales. Si volvemos entonces un poco al esquema del eje hipotálamo hipófisis adrenal, la zona fascicular produce cortisol y este cortisol entonces va a producir una retroalimentación negativa a nivel de hipotálamo y a nivel de hipófisis que va a hacer a bajar la producción de CRF y de ACTH. Acá tenemos un chita y lo que tratamos de graficar con esto es que la terapia, la exposición a corticoides exógenos a que el paciente se somete en un tratamiento corticoidal crónico va a producir un efecto supresor a nivel de hipotálamo que es muy rápido, es la supresión más rápida dentro de la supresión de este eje. En cambio, la glándula suprarrenal tiene un efecto mucho más lento, o sea, tienen que ser muchos más días para que efectivamente la corteza suprarrenal se suprima. Y al revés, una vez que se acaba el aporte externo exógeno de corticoide, lo primero va a ser en recuperarte va a ser nuestra chita, aquí en este caso nuestro hipotálamo, y lo más lento va a ser la glándula suprarrenal. Y esto es muy importante, porque ya con un periodo de 3 semanas, ya con 3 semanas de tratamiento corticoidal a dosis suprafisiológica, ya vamos a tener una supresión de este eje. El primero en suprimirse va a ser el hipotálamo, el último va a ser en la corteza suprarrenal, y la corteza suprarrenal, dependiendo de la extensión del tratamiento y las dosis a las cuales el paciente se haya sometido, puede tardar hasta 12 meses. Y aquí está esta carita de espanto, puede demorar hasta 12 meses en recuperarse, o sea, el paciente podría estar en riesgo de una crisis suprarrenal hasta 12 meses después de haber suspendido un tratamiento esteroidal, y esto va a gatillar una serie de precauciones que debemos tener presente y que revisaremos más adelante. Al revisar lo que debemos hacer para prevenir los daños colaterales de los corticoides, debemos ir nuevamente a esta tabla gigantesca, ¿cierto? Que conocemos desde pregrado, de los efectos adversos de los corticoides. El efecto adverso más importante, o de los más importantes, es la supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que ya lo conversamos, y esto va a gatillar dos síndromes que son distintos. El síndrome de abstinencia, que es ese síndrome de
Síntomas generales asociados a la reducción abrupta de un tratamiento corticoidal crónico, pero que no está relacionado a un estrés importante. No es lo mismo que una crisis suprarrenal, que es un evento extremadamente raro en una insuficiencia suprarrenal por corticoide exógeno, puesto que, como vimos, el efecto del ACTH sobre la zona mineralocorticoidea, que es lo que produce la, la que soporta la presión arterial, es muy bajo. Y la diferencia entonces entre este síndrome de abstinencia y este crisis suprarrenal va a ser, por un lado, que el síndrome de abstinencia se va a producir con una reducción muy abrupta del esquema de decalaje de dosis de corticoide, pero no en relación a un traumatismo como puede ser una cirugía o un accidente de tránsito. En cambio, la crisis suprarrenal también se puede producir en todo momento un tratamiento esteroidal crónico en la medida que medie un estrés importante, ¿ya? Y como dijimos, si el tratamiento corticoidal fue muy prolongado con dosis demasiado elevadas, la corteza suprarrenal, que es la última en recuperarse después de un tratamiento esteroidal crónico, puede demorar hasta 12 meses después de la suspensión, que son cosas que debemos tener presentes. A nivel metabólico sabemos que los corticoides se asocian con hiperglicemia, con aumento del apetito, con hipertensión. Este aumento de la hipertensión va más allá del efecto mineralocorticoideo propio de la hidrocortisona, que es el corticoide endógeno, sino que también se debe al efecto vasoconstrictor de los corticoides y también a un efecto ionotropo positivo a nivel cardíaco. Puede dar insuficiencia cardíaca, fundamentalmente por retención de líquido, por aumento de la volemia, por la retención de sodio. Puede haber un aumento de peso. Se puede gatillar hipopotasemia, ¿cierto? Porque a nivel renal el sodio se intercambia por potasio, entonces en la medida que se retiene sodio se elimina potasio y esto se puede traducir a nivel plasmático en una hipopotasemia. Existe hipertrigliceridemia por esta movilización de lípidos para la neoglucogénesis. Aparecen los cambios glucosilgoideos, como dijimos, por esta movilización de grasas corporales para la gluconeogénesis. A nivel óseo son conocidos el efecto de es conocido la osteoporosis, ¿cierto? Una de las cosas principales en las que tenemos que tener mucha precaución en los tratamientos corticoidales crónicos. Está el riesgo de necrosis ósea vascular, que se ve fundamentalmente en tratamientos prolongados con corticoides y a dosis muy alta, e indirectamente también se produce hipocalcemia, pues los corticoides reducen la absorción intestinal de calcio y aumentan la excreción renal. A nivel gastrointestinal tenemos una serie de eventos irritativos que pueden gatillar úlceras pépticas y perforación intestinal, síntomas digestivos como náuseas, vómito y reflujo, e hígado graso, nuevamente por la movilización de grasas para la neoglucogénesis a partir de ácido graso. A nivel ocular sabemos que se pueden producir cataratas, glaucoma y alteraciones refractivas, producto de la hiperglicemia que gatillan los corticoides. Muchas veces producen alteraciones refractivas a nivel ocular. Hay una serie de alteraciones psiquiátricas que tenemos que tener presentes, incluyendo la fobia y los cuadros de dependencia corticoide. Una serie de cuadros neurológicos que no son tan habituales, muy importantes las infecciones, fundamentalmente la tuberculosis y un sinnúmero de otras patologías oportunistas que revisaremos. Cambios musculares, y hay algunos efectos adversos que son propios de las terapias de pulsos, como vimos, como la alteración hidroelectrolítica, fundamentalmente la hipocalemia, las arritmias, convulsiones y anafilaxia. Tenemos también, como en todos los inmunosupresores y como ya vimos en otras cápsulas de este módulo, eh, se pueden gatillar neoplasia oportunista fundamentalmente, neoplasia oportunista en relación a la inmunosupresión y fundamentalmente van a ser neoplasias del aparato linforreticular y de carcinomas escamosos de la piel. Los corticoides tienen un riesgo que puede ser debatible de teratogenicidad cuando se utilizan durante el primer trimestre del embarazo, que lo revisaremos, alteraciones menstruales y en niños muy importante que generan retardo del crecimiento. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el daño colateral a nivel de eje hipotálamo hipófisis adrenal? A nivel de, perdón, a nivel de eje hipotálamo hipófisis adrenal, vamos a tener este síndrome de abstinencia. Este síndrome de abstinencia que se produce por una reducción brusca de la dosis de corticoides, pero que se corrige solamente subiendo la dosis
y produce un compromiso del estado general. El paciente se siente mal, se siente enfermo, puede tener vómito, poco de baja de peso, pero eh, al no mediar una reducción de la función mineralocorticoidea, el paciente no produce síntomas de crisis suprarrenal. Por lo mismo, estos síntomas se corrigen únicamente subiendo la dosis y haciendo un decalaje más lento en adelante. La consecuencia más grave y potencialmente mortal de una supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal va a ser la crisis suprarrenal, que se produce por un cortisol plasmático bajo con aldosterona normal. Y esto se produce porque, o sea, se va a producir cuando la zona fasciculata está, que es la que produce la hidrocortisona, está suprimida en más de un 90%, ¿ya? En estos casos, cuando existe un estrés importante, se va a producir los síntomas propios de la abstinencia, que son el compromiso del estado general, los vómitos y la baja de peso, pero se van a adicionar síntomas propios del déficit de mineralocorticoides, como es la hipotensión, la hipoglicemia y la hipercalemia. Esto es una de las complicaciones más temidas del tratamiento corticoidal crónico, que insisto, no es lo mismo que el síndrome de abstinencia, y es para esto, y esta crisis suprarrenal es la que el paciente tiene riesgo hasta 12 meses una vez suspendido el corticoide, dependiendo de la dosis y la extensión del tratamiento corticoidal crónico, y hay ciertas precauciones que vamos a tener que tener para esto, ¿ya? Como dijimos, para que se produzca una crisis suprarrenal, se requiere que un 90% de la zona fasciculata esté suprimida, o sea que haya un 90% de supresión de la producción normal de hidrocortisona. No van a haber cambios pigmentarios como el típico Addison, ¿cierto? Que es la insuficiencia suprarrenal primaria. Ni tampoco van a haber alteraciones de otras hormonas hipofisarias como es la TSH, la hormona del crecimiento y la hormona luteinizante y la folículo estimulante, como se ve en los casos de insuficiencia suprarrenal secundaria a nivel de hipófisis. ¿Cómo vamos a prevenir este cuadro? Lo vamos a prevenir utilizando, como dijimos, corticoides de acción corta o de acción intermedia, usando dosis únicas matutinas, dosificando según peso ideal. Esto es muy importante. Sobre todo, cuando uno tiene un paciente obeso, uno debe dar la dosis de corticoides de acuerdo al peso ideal, no de acuerdo al peso real. Tenemos que instaurar el uso de ahorradores de corticoides de modo precoz. Una, una regla simple es decir, cuando el paciente se proyecta que utilice dosis suprafisiológicas de prednisona, que como dijimos es de 5 miligramos diarios, y esta dosis suprafisiológica el paciente la va a utilizar por más de 2 meses, uno antes de llegar a esos 2 meses ya debe estar pensando en utilizar un ahorrador de corticoides. Los ahorradores de corticoides pueden ser desde tratamientos locales, como los corticoides locales, como el tacrolimus o el pimecrolimus tópico, la fototerapia o bien el uso de inmunosupresores no esteroidales, como pueden ser el metotrexato, la ciclosporina, el azatropina, el micofenolato, o los agentes biológicos o las moléculas pequeñas. Y esto va a depender del escenario, ¿ya? Acá, de modo personal, les sugiero pensar en el corticoide como el medicamento más riesgoso que nosotros podemos utilizar. El uso de ahorradores, como puede ser acetropina o micofenolato, no le agrega riesgo al tratamiento. El riesgo se reduce al usar estos ahorradores en la medida que nosotros seamos capaces de disminuir las dosis necesarias de corticoide y de acortar el tiempo de tratamiento, ¿ya? Esto es muy importante. Cuando ya llevamos un tratamiento corticoidal crónico, debemos suplementar con dosis de estrés. Y debemos diferenciar los tipos de estrés para evitar la crisis suprarrenal como estreses mayores y menores. Un estrés mayor es una cirugía, un accidente de tránsito, una gastroenteritis aguda con mucho vómito y deshidratación. Y en esos casos debemos suplementar al paciente con hidrocortisona en la dosis, ¿cierto? Que conversamos, que es la dosis de estrés, que son 300 miligramos día. Entonces debiésemos darle 100 miligramos cada 8 horas de hidrocortisona en un estrés importante. En cambio, cuando es un estrés menor, como puede ser una extracción dental, un resfrío, si el paciente experimenta síntomas, debiésemos subir la dosis oral, no necesario llegar al suplemento parenteral de hidrocortisona, como sí debe ser en los cuadros de estrés importantes, ¿ya? El otro punto que es súper importante en pacientes que son
que están bajo tratamiento corticoidal es que el paciente se autoidentifique, que él sepa lo que él es una persona que tiene una enfermedad adicional que nosotros como médicos se la estamos agregando, que es este tratamiento esteroidal crónico. Idealmente el paciente debe portar un brazalete que lo identifique en esa condición de usuario crónico de corticoides e idealmente si es que el paciente ustedes pueden educarlo o a través de la enfermera lo pueden educar, el paciente debiese estar portando una dosis de betametasona rapilenta, digamos, para que se pueda autoadministrar en condiciones, en la situación en que él no puede acceder a un servicio de urgencia ante síntomas de una crisis suprarrenal, ¿ya? Y es muy importante este punto, que el paciente se debe identificar como usuario de corticoides crónicos, debe portar un algún corticoide para administración en caso de síntomas sugerentes de una crisis suprarrenal que son potencialmente mortales, y, hay que mantener esta alerta del paciente hasta 12 meses después de suspendido el tratamiento corticoidal crónico. Esto es importante, no es que nosotros le suspendamos el corticoide al paciente y nos olvidemos del riesgo de crisis suprarrenal. Este riesgo se mantiene, durante tiempo largo más allá de la suspensión. Lo otro que debemos hacer para proteger el eje es retirar progresivamente nuestras dosis de corticoide. Acá yo les dejo por lo menos el esquema que yo uso y el que está recomendado por varios expertos, de cómo retirarse con la dosis de corticoide. Y una vez que uno llega a la dosis fisiológica, uno debe evaluar la indemnidad del eje antes de suspender el corticoide. Entonces acá les voy a comentar lo que yo hago y lo que hacen muchas personas expertas también en tratamiento de enfermedades inflamatorias. Cuando estamos en dosis sobre 40 miligramos diarios de prednisona o su equivalente en metilprednisolona, lo que hacemos es que bajamos de 10 miligramos semanales hasta llegar a 40. Una vez que alcanzamos los 40 miligramos, vamos bajando de 20 hasta llegar a los 20, perdón, vamos bajando de a 5 miligramos semanales hasta llegar a los 20 miligramos diarios. Y desde los 20 miligramos diarios hasta los 5 miligramos diarios nos vamos bajando de a 2,5 miligramos de prednisona o su equivalente de modo semanal. ¿Ya? Cuando llegamos a los 5 miligramos diarios, lo que debemos hacer es evaluar la indemnidad del eje. Y aquí tenemos dos cosas que son muy importantes. El cortisol basal, que son muy importantes y que hay que saber diferenciar lo que significan. Cuando llegamos a esta dosis fisiológica de prednisona que corresponde a estos 5 miligramos, a estos sagrados 25 miligramos al día, eh, tenemos que ver cómo se comporta nuestro eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y para ello hacemos dos exámenes. Solicitamos un cortisol basal, que si está más allá de 10, que si es superior a 10 microgramos por decilitro, podemos decir que este paciente produce basalmente en condiciones no de estrés una cantidad apropiada de corticoides. Un argumento para seguir la disminución progresiva del corticoide. Pero la otra parte de esta evaluación corresponde a evaluar la capacidad que tiene esta corteza suprarrenal de actuar ante situaciones de estrés. Y esto se logra con lo que se llama el test de ACTH, en la cual se aplica, se inyecta ACTH y a los 60 minutos después de la inyección se vuelven a valorar los niveles basales de los niveles de cortisol plasmático y estos deben estar por sobre 20. ¿Qué es lo que nos dice este examen? Que el paciente ya no solamente tenemos evidencia de que produce basalmente una cantidad apropiada de corticoides, sino que aparte es capaz de enfrentar situaciones de estrés eh, produciendo una cantidad apropiada de corticoide para una situación de estrés que es por sobre las 20 microgramos por decilitro, perdón. ¿Ya? Una vez que nosotros ya certificamos que el paciente tiene un eje indemne, que basalmente y ante situación de estrés es capaz de montar una respuesta apropiada, seguimos la reducción y desde 5 miligramos diarios vamos bajando de a 1 miligramo semanal hasta suspender. Si en este punto nosotros vemos que nuestro cortisol basal no es mayor a 10 o que el nivel de cortisol post-ACTH no es mayor a 20, nosotros no seguimos bajando la dosis de corticoide y lo que debemos hacer es derivar a este paciente a endocrinología para lo que habitualmente hacen ellos es cambiar la prednisona a hidrocortisona oral
para ir forzando la recuperación de la corteza suprarrenal, pero esto ya se escapa un poco de nuestra especialidad. Si el paciente no tiene un eje indemne, no sigamos bajando de 5 miligramos, nos mantenemos en 5 miligramos, y si es que ya estamos en condiciones de suspender el corticoide, derivarlo a un endocrinólogo para que nos colabore y hacer este proceso más seguro para el paciente, ¿ya? Y aquí hay un punto importante que muchas veces olvidamos, pero otra estrategia importante para prevenir la supresión del eje hipófisis hipotálamo, perdón, hipotálamo hipófisis adrenal va a ser pasar al esquema de día alterno, ¿ya? Este esquema de día alterno es posible y se realiza únicamente cuando el paciente ya tiene su enfermedad activa. O sea, si ustedes ya controlaron al paciente, si están tratando un pénfigo, por ejemplo, y el paciente ya está sin lesiones nuevas, las lesiones antiguas están en proceso de hiperpigmentación, en ese momento, y si por ejemplo están en dosis de 20 miligramos día, lo que uno hace en este caso es bajarse a día alterno. Esto va a permitir apurar la recuperación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Este es fundamentalmente la razón de ser de este esquema alterno. No tiene ningún efecto sobre la osteoporosis ni sobre las cataratas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos reduciendo el día off. Entonces, por ejemplo, si el paciente está en una dosis de 20 miligramos diarios, lo que nosotros hacemos es que vamos reduciendo de a 5 miligramos semanal el día off. Esto significa, por ejemplo, si el día lunes toma 20, el martes en vez de tomar 20 va a tomar 15. El miércoles va a tomar 20 y el jueves va a tomar 15. Y a la siguiente semana, el lunes va a tomar 20 y el martes va a tomar 10. Y así hasta llegar a 20-10. Una vez, y en este mismo esquema, que yo llego a la dosis fisiológica, que en este caso de un esquema de día alterno es una dosis de 10 miligramos día por medio, debemos pasar a un esquema diario de 5 miligramos al día, evaluar nuevamente la indemnidad del eje como conversamos. Si el eje está indemne, podemos seguir bajando desde 5 miligramos al día de, en un ritmo de 1 miligramo semanal hasta suspenderlo, y si es que el paciente no tiene un eje indemne, lo que tenemos que hacer es mantener la dosis en 5 miligramos al día y derivar a un endocrinólogo para la suspensión segura. ¿Ya? Entonces, para el esquema en día alterno, lo que hacemos es, una vez que está controlada la enfermedad, vamos reduciendo de a 5 miligramos semanales el día off hasta llegar a un esquema de toma día por medio, y una vez que este esquema de toma de corticoides día por medio llega a 10 miligramos cada 48 horas, pasamos nuevamente a los 5 miligramos cada 24 y hacemos el test de ACTH. ¿Qué hacemos con el daño ocular o el potencial daño ocular? Bueno, tenemos que precozmente, si ya uno tiene un paciente en que va a iniciar un tratamiento corticoidal crónico, la primera cosa que uno hace, la primera evaluación del paciente es derivarlo al oftalmólogo para una evaluación de catarata y de presión intraocular, y la elaboración de un esquema de preventivo con el oftalmólogo para poder detectar y prevenir estas complicaciones a nivel de ojo. A nivel de mucosa gástrica, se producen todos estos efectos irritativos a nivel de mucosa que pueden derivar finalmente en una perforación, en una úlcera. Entonces debemos tratar de prevenir el uso concomitante de corticoides con antiinflamatorios no esteroidales y utilizar profilaxis con omeprazol o con lansoprazol en dosis de 20 miligramos al día, siempre en ayunas. Es importante que todo paciente con un tratamiento corticoidal crónico, independiente de la dosis y de la duración, esté siendo suplementado con 800 unidades de vitamina D y 1200 miligramos de calcio, independiente, como decíamos, de la duración del tratamiento. Es importante basalmente evaluar al paciente sus niveles de vitamina D, y en caso de necesidad por un déficit se debe suplementar con colecalciferol, como sabemos, 50.000 unidades semanales por 8 semanas, y debemos chequear nuevamente los niveles de vitamina D una vez haya transcurrido 4 a 8 semanas después de completado el esquema. Súper importante que recordemos evitar usar, o sea, usar solamente calcio citrato cuando cuando estemos en condiciones de acloridria. O sea, si estamos utilizando inhibidores de bomba de protones, no tenemos la suficiente acidez gástrica y las otras formas de calcio que no sean citrato no se absorben de forma correcta. Entonces, en estos casos, que en la mayoría, finalmente todos, porque casi siempre utilizamos inhibidores de bomba de protones de modo profiláctico para la mucosa gástrica, debemos utilizar calcio citrato, no otras formas de calcio como suplemento. Debemos, para favorecer o disminuir el riesgo óseo, debemos ser
enfático en transmitir al paciente el eliminar el hábito tabáquico, reducir de modo importante el consumo de alcohol, e incorporar actividades de actividad física que involucren el soporte de carga y evitar las caídas. Respecto a las profilaxis para la osteoporosis, tenemos dos grupos de pacientes al cual debemos identificar y tenemos conductas distintas. Si el paciente es un hombre mayor de 40 años o una mujer posmenopáusica, lo que debemos hacer de modo basal es solicitar una densitometría ósea, de modo al principio y después anual en caso que el tratamiento se mantenga después de un año, y una radiografía de columna. Siempre cuando el paciente nosotros estimemos que va a tener un tratamiento corticoidal que va a durar más de 3 meses a dosis de más de 2,5 miligramos al día, ¿ya? Entonces, cuando estamos en estas condiciones, en un paciente hombre de más de 40 o mujer posmenopáusica, si nosotros estimamos que la duración del tratamiento va a ser de más de 3 meses a dosis de más de 2,5 al día, debemos pedir una densitometría ósea y una radiografía de columna. El objetivo de esta radiografía de columna es detectar fracturas vertebrales que suelen ser asintomáticas, detectarlas para poder clasificar el riesgo de este paciente y orientarnos con la conducta que debemos tomar. Y esta densitometría ósea, según lo que nos informe va a ser la conducta que debiésemos hacer. Entonces, en este grupo de pacientes de más de 40 años, mujer posmenopáusica, si la densitometría ósea tiene un test score de menos de 2,5, bueno, o tiene una fractura por fragilidad, que eso puede ser de diagnóstico clínico, o por esta radiografía de columna que solicitamos, debemos dejarle bifosfonato, aparte de la suplementación con calcio y vitamina D. Si este test score es mayor que 2,5, o sea, no calza con el diagnóstico de una osteoporosis, debemos utilizar bifosfonato, si el FRAX, que es un puntaje, vamos a revisarlo, vamos a mandar, les voy a dejar también el link a la página web para que lo conozcan, que es un instrumento que está validado y que entrega el riesgo a 10 años de fractura osteoporótico general y en particular de fractura de cadera. Cuando este riesgo para fractura osteoporótica de año es mayor del 20% y el de cadera es mayor a un 3% y el test score es mayor que 2,5, o sea, no tiene osteoporosis, también tiene indicación de bifosfonato. Por último, si el paciente tiene un test score de más de 2,5, mayor a 2,5, hay que darle bifosfonato si este FRAX para fractura osteoporótica de año aún sea menor a 20% para el riesgo general y menor de 3% para el de cadera, pero el paciente va a estar recibiendo una dosis de prednisona de 7,5 o más por más de 3 meses, o bien, si es que el test score de la columna, una cosa importante que tienen que tener presente es que el FRAX utiliza solamente el puntaje de la densitometría de cadera, no de columna. Entonces, si es que el paciente tiene un puntaje de columna bajo, eso le suma y en general también es candidato a bifosfonato. Básicamente, casi todos los pacientes con usuarios de corticoides por más allá de 3 meses en dosis de más de 2,5 van a ser finalmente candidatos para los bifosfonatos orales. Dos cosas importantes que debemos recordar de este FRAX es que, eh, perdón, del FRAX es que utiliza el puntaje, el test score solamente de cadera y no ajusta por el antecedente de uso de corticoides, pero no dice nada en relación al, em, a la dosis. Entonces hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Si la dosis va a ser, s- si la dosis de corticoides de más de 7,5 miligramos de prednisona, tenemos que multiplicar por 1,15 la valoración de riesgo general de fractura osteoporótica y por 1,2 el de cadera. O sea, hay que subirle un 20% el riesgo de cadera y un 15% el riesgo general si es que la dosis de prednisona es de más de 7,5 miligramos. Tenemos el FRAX, como dijimos, averiguas, o sea, hace una referencia al uso de corticoides,
pero no a las dosis. Entonces, cuando las dosis son de más de 7,5 hay que corregir el riesgo de fractura de cadera y el riesgo de fractura osteoporótica. Los otros factores importantes van a ser la antecedente de fractura previa, el riesgo de fractura en padre, si el paciente es fumador. Y como decíamos, va a utilizar solamente el test score del cuello femoral, no utiliza los puntajes de columna. Entonces, cuando los pacientes tienen un test score en columna entre -1 y -2,5, aun cuando no tengan el puntaje de riesgo para la fractura general o de cadera a través del FRAX, igual debiésemos dejarle bifosfonato. Lo que utilizamos entonces para estos pacientes es bifosfonato. En personas menores, perdón, me equivoqué. Voy a volver atrás. Entonces hablamos del FRAX, ¿cierto? Hablamos de la dosis de prednisona y la corrección. En este grupo de personas que están entre los 40 y los hombres mayores de 40 años y mujeres posmenopáusicas. Y el otro grupo que debemos identificar son los hombres menores de 40 años y mujeres en edad fértil, donde el riesgo real de una fractura en hueso osteoporótico no es tan alta como lo es si en personas de más de 40 años o mujeres posmenopáusicas. Y en estos casos debemos solicitar esta densitometría, pero la sugerencia es derivar a un endocrinólogo para descartar condiciones de hipogonadismo y establecer cuál es el régimen más apropiado dependiendo de los deseos de fertilidad y del estado de hormonas sexuales de la paciente. ¿Ya? Hay que recordar que los bifosfonatos son medicamentos teratogénicos. Entonces hay una serie de implicancias y hay otras alternativas a utilizar, como pueden ser la hormona o la paratormona, denosumab. Existen varias otras alternativas que en este grupo de pacientes, que son los hombres menores de 40 y las mujeres en edad fértil, es mejor que sea de resolución por endocrinólogo. Entonces acá, como les comenté anteriormente, tenemos el FRAX, tenemos que averigua por una serie de factores, fundamentalmente el uso de corticoides, pero no por las dosis, como dijimos. Hay que entregar el test score, pero solamente del cuello femoral, no pregunta el test score de la columna. Entonces acá tenemos otro punto que cuando el puntaje y que la fractura más importante, el riesgo de fractura más importante en un paciente con tratamiento esteroidal crónico es la fractura de columna. Entonces, si es que el puntaje, el test score de la columna es muy bajo, está entre -1 y -2,5, también el paciente es un candidato. Si es que es mayor de 40 años y es una mujer posmenopáusica, debiésemos dejarle bifosfonato. ¿Ya? Entonces, usamos bifosfonato, lo que tenemos disponible y lo que tenemos más experiencia en uso es el alendronato. Esto se utiliza de 70 miligramos semanales. El paciente lo tiene que tomar en ayuna con agua, idealmente solo con agua y con ninguna otra cosa que no sea con agua, y tiene que estar por lo menos en posición erguida durante 30 minutos para evitar fenómenos irritativos a nivel esofágico, ¿ya? Y ojalá mantenga esta posición de erguida hasta la primera comida del día, que no debiese ser antes de media hora de transcurrido la ingestión del medicamento. Hay que tener ojo en pacientes que tienen alteraciones deglutivas, pacientes con esclerosis sistémica, por ejemplo, con alteraciones digestivas o de deglución, no deben recibir este tipo de medicamentos y en este caso debemos optar por la vía endovenosa. Pacientes que no puedan estar sentados por más de 30 minutos. Cuando el clearance de creatinina es de menos de 35, no hay que usarlo. Hay que suspenderlo después de 5 años de uso. Estos son medicamentos que quedan fijados al hueso. Usarlo por más de 5 años no tiene mucho sentido. Y tiene riesgos que debemos conocer y debemos saber prevenir. Se producen fracturas atípicas de fémur, hay fenómenos de irritación grástica, existe el riesgo que ha tenido mucha prensa, que es el riesgo de la osteonecrosis de mandíbula eh, e hipocalcemia. ¿Ya? Cuando la vía oral no está disponible o tiene mala tolerancia, o muy importantemente en personas que tienen cirugía bariátrica, se utiliza el ácido solendrónico, la Clasta, que se utiliza de forma endovenosa y es una dosis anual durante 5 años también. Y en pacientes que tienen un test score muy reducido, a menor de -2,5, ya con fractura en hueso patológico, o bien menor de 3,5, o si hay falla del bifosfonato, la alternativa podría ser la teriparatida. Otra alternativa es el denosumab, pero no existe tanta experiencia en este escenario en particular, que es la prevención de fractura en hueso, de fractura ósea en pacientes con corticoides. Existe mucha experiencia en el manejo de la osteoporosis general. Denosumab es un inhibidor del autoclasto.
Como conversamos en otras cápsulas de este módulo, los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen un riesgo de infecciones que viene determinado por su propia enfermedad y cómo el tratamiento inmunosupresor en uso, ¿ya? Y acá las estrategias para prevenir las infecciones son tres. O sea, hay que fijar, hay que tener presente qué inmunizaciones tiene el paciente y completar las inmunizaciones que son recomendadas para pacientes con tratamiento inmunosupresor. Debemos detectar antes de iniciar el tratamiento potenciales infecciones latentes que puedan ser exacerbadas durante el tratamiento inmunosupresor y en el caso particular de los corticoides hay ciertas profilaxias antibióticas que debemos utilizar, ¿ya? Con respecto a las inmunizaciones, el mínimo para todo paciente que parte un tratamiento inmunosupresor, como hemos visto en otras cápsulas de este módulo, es la vacuna antineumocócica, la vacuna anual de influenza, la vacuna de COVID, según sean las normas locales, la vacuna contra el herpes zóster y la actualización del toxoide diftérico tetánico en los últimos 10 años, ¿ya? En el primer enfrentamiento con el paciente tenemos que revisar el estado basal de las vacunaciones y para esto la historia clínica va a ser muy importante para determinar la actualidad, o sea, que la vacuna, la influenza, el neumococo, tétano, difteria, pertussis, papiloma y herpes zóster estén actualizados. Y dependiendo de la historia, nos podemos complementar con cierta serología para poder saber el estado inmunitario del paciente. Y en este caso tendremos la IgG de la virohepatitis A, solicitarla, también el anticuerpo antiantígeno de superficie del virohepatitis B y la IgG de varicela, sarampión, rubiola y parotiditis. Según estos escenarios deberemos actualizar los calendarios de vacunas, ¿ya? La vacuna influenza se hace de forma anual, es una vacuna que es inactivada, al ser inactivada se puede utilizar en pacientes que ya están en tratamiento con tratamiento inmunosupresor. Está contraindicada en personas que tienen alergia al huevo y que hayan tenido un síndrome de Guillain-Barré asociado al uso de la vacuna. En Chile, el neumococo la inmunización contra el neumococo se aplica desde los 65 años. En pacientes inmunosupresores debemos contar con la inmunización y la recomendación es utilizar Prevener 13, que es una vacuna conjugada. Y luego de 2 meses de aplicado, utilizar la vacuna polisacárido de 23 antígenos, que es la Neumo 23. Si es que ya tenemos la Neumo 23 puesta, debemos esperar un año para complementar con la vacuna conjugada de 13, que es la Prevenar, ¿ya? Y el refuerzo de neumococo en paciente inmunosuprimido se tiene que hacer cada 5 años. El toxoide diftérico tetánico pertussis, que es el bústrico o Adacel, en Chile se hace con cada embarazo y se debiese hacer cada 10 años, ¿ya? El esquema de vacunación es de 3 dosis, que se hace al 0, 1 y 6 meses. Y después, como decíamos, hay que ir haciendo un refuerzo cada 10 años. Em, si tenemos dudas, si el paciente recibió las 3 dosis previas, hacemos el esquema completo. Si tenemos la certeza que hizo sus 3 dosis previas, tenemos que ir actualizando cada 10 años un bústrico o un Adacel em, en condiciones normales. Si el paciente tiene una herida, y si esta herida es pequeña y está limpia, tenemos que poner una dosis de Adacel, que es la recomendación general, actualizar su dosis de este Boostrix, toxoide diftérico tetánico pertussis, actualizarlo si es que han pasado 10 años desde el último booster. Y todas las otras heridas que no sean limpias ni pequeñas deben recibir una dosis si es que han pasado más de 5 años desde la última actualización. Si tenemos si es que aún no hemos iniciado el tratamiento inmunosupresor y tenemos IgGs negativas para rubiola, sarampión y parotiditis, podemos utilizar la vacuna, en el caso de la varicela, podemos utilizar la vacuna Varivax, que desde los 13 años se actualiza con una dosis si es que había recibido dosis previa o se hacen 2 dosis separadas por un mes si es que no ha hecho ninguna. Esto es habitualmente poco probable este escenario encontrar en pacientes en tratamiento inmunosupresor porque habitualmente el paciente cuando llega ya viene en uso del tratamiento y las vacunas vivas como son la vacuna, la varicela y la trifírica están contraindicadas. En el caso de la trifírica, cuando tenemos serologías negativas, debemos aplicar una dosis de booster en caso de que haya recibido dosis previa, o dar 2 dosis si es que el paciente no ha recibido ninguna, y esto se hace al 0 y al mes siguiente, separado por un mes. La hepatitis A
y B es que están en el esquema el programa de vacunaciones del Ministerio de Salud. Pero en caso que los pacientes no lo hayan recibido, tenemos la alternativa de vacunarlo con la vacuna hepatitis A, vacuna hepatitis B, o bien podemos hacer el esquema de vacunarlo con ambas, con la vacuna Twinrix, que se hace desde los 16 años, y son 3 dosis al 0, al mes y a los 6 meses. La vacunación con virus papiloma, si es que el paciente se va a inmunosuprimir y no la ha tenido, es recomendable tenerla, sobre todo en personas entre 2 y 26 años y hasta los 45 años, sobre todo en la población de hombres que tienen sexo con hombres. Y el esquema, la vacuna disponible es Gardasil 9 y son 3 dosis que se separan entre 0, 2 y 6 meses. La vacuna herpes zóster que está disponible en Chile es una vacuna viva. Entonces no se puede utilizar en pacientes que ya están en tratamiento inmunosupresor. Aún no tenemos disponible la vacuna recombinante, que es la Chinrix. Una vez que llegue, se va a poder aplicar ya en pacientes que están en tratamiento inmunosupresor, pero por lo pronto no la tenemos disponible. Y la oportunidad de aplicar la vacuna varicela zoster, que la indicación para población general es desde 50 años, va a ser antes de partir el tratamiento inmunosupresor, cosa que habitualmente en la vida real no, pocas veces nos enfrentamos ante ese escenario tan favorable. Y en pacientes que estén con hipoesplenismo, como pueden ser pacientes esplenectomizados o personas con un lupus severo, hay que contemplar también el refuerzo de la vacuna anti-hemófilo influenza y la vacuna antimeningococo, según los esquemas propuestos. Lo ideal siempre es vacunar antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor, ¿ya? Porque se logra mejor seroconversión y se pueden poner vacunas vivas. Esto es especialmente cierto en el caso del uso del rituximab. El rituximab es de los medicamentos inmunosupresores que menores tasas de seroconversión se logran después de las vacunas, ¿ya? Entonces, como concepto general, si vamos a vacunar y el escenario clínico lo permite, hay que hacerlo antes de partir el tratamiento inmunosupresor, idealmente 2 semanas antes de partir. Está absolutamente contraindicado utilizar vacunas vivas durante y antes de 4 semanas previas al inicio del tratamiento inmunosupresor. Estas vacunas vivas se pueden utilizar antes de partir, esperando 4 semanas antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor o después de suspendido el tratamiento inmunosupresor, pero ese después va a depender de la vida media de los medicamentos inmunosupresores que estemos utilizando, ¿ya? Y el último punto importante respecto a esta parte de las vacunaciones es que hay que aislar al paciente en caso de que alguien del entorno familiar vaya a recibir alguna vacuna viva. Eso es variable según la vacuna. Es conveniente revisar caso a caso, pero hay que tener presente esta situación, que hay vacunas vivas que si se administran a las personas que cohabitan con el paciente, eventualmente el paciente podría tomar contacto con esta vacuna y gatillar la enfermedad, ¿ya? Las vacunas inactivadas pueden ser usadas en todo momento. Ojalá puedan ser aplicadas antes de partir, pero si el paciente ya está en tratamiento inmunosupresor o el tratamiento de inmunosupresor es imperativo, como son muchos de los escenarios, no nos podemos dar el lujo de esperar 2 semanas para poner las vacunas, así que hay que usarlas igual, se pueden usar igual, hay que contemplar que van a tener una menor seroconversión. Si el paciente ya está en el tratamiento inmunosupresor, hay que tratar dentro de lo posible de vacunar a los pacientes con vacuna inactivada en momentos de baja actividad de la enfermedad con tratamiento inmunosupresor más bajo, porque esto está demostrado que aumenta las tasas de seroconversión. El caso particular, el caso más, el medicamento que produce más problema con el tema de las vacunas es el rituximab, porque produce tiene mucho efecto en la seroconversión de los pacientes post vacuna y se recomienda que la vacunación sea al menos 3 meses después de la última administración y no antes de 2 semanas y la siguiente administración, en caso que sea así, no darla más antes de 2 semanas de la administración de la vacuna. Debemos descartar tuberculosis latente. En estos casos debemos indagar 3 cosas en el paciente. Primero, indagar clínicamente si ha tenido contacto con casos activos. Segundo, solicitar un ensayo de liberación de interferón gamma, que los conocemos como IGRAS, eh, que es el interferón o el ELISpot, y una radiografía de tórax. Y según la combinación de estos 3 elementos tenemos los escenarios y lo que debemos hacer. Si es que este test de liberación de interferón es positivo, hay que derivar al paciente a un infectólogo para que descarte una tuberculosis activa y haga el esquema de tratamiento de tuberculosis latente.
Hecho el esquema de tuberculosis latente, dependiendo del escenario, más o menos después de 2 semanas, es bastante seguro poder partir con el tratamiento inmunosupresor una vez que el paciente ya lleve por lo menos 2 semanas con tratamiento para tuberculosis latente. Ahora, si el paciente tiene un alto riesgo de tuberculosis porque tuvo un contacto con tuberculosis activa y tenemos un test de interferón que está negativo o indeterminado, tenemos que repetir el test de interferón eligiendo el otro, digamos. Si hicimos un cuantiferón, pedimos un ELISpot, si hicimos un ELISpot, pidamos un interferón. Si es nuevamente negativo, debiésemos pedir un PPD. Esto no es muy aplicable en Chile, porque en la mayoría de nosotros estamos vacunados, pero en caso que lo pidamos, PPD casi ya se está tomando, que entiendo que ya ni se toma en Chile, pero en caso que esté disponible, uno debiese considerar un valor positivo mayor a 5 milímetros y en este escenario mandar al paciente al infectólogo nuevamente para descartar tuberculosis activa y hacer el tratamiento de la tuberculosis latente. ¿Ya? Si este segundo estudio de interferón es negativo, o sea, no tenemos evidencia serológica de tuberculosis latente, pero el paciente tuvo un contacto de alto riesgo con una persona con tuberculosis activa, o bien tiene alteraciones en la radiografía de tórax que sugieren una tuberculosis activa, como pueden ser secuelas cicatrizales o adenopatías iliares. En este caso también sería conveniente derivar al paciente a un infectólogo, descartar tuberculosis activa y hacer el tratamiento de todas formas para una tuberculosis latente. ¿Ya? Es importante que, sobre todo cuando el IGRA, el test de interferón, se tomó ya en condiciones de inmunosupresión, porque cuando el paciente ya está inmunosuprimido, es más probable que el estudio de interferón también sea negativo, aunque el paciente haya tenido tenga una tuberculosis latente. ¿Ya? Entonces, en condiciones de riesgo, incluso con test de interferón negativo, está la recomendación de hacer de igual forma el tratamiento para tuberculosis latente. La otra infección latente que debemos descartar es el VIH, la virohepatitis B, virohepatitis C. Debemos hacer también, dependiendo de los escenarios, descartar infección por Trypanosoma cruzi y por sífilis. Para eso tenemos el igente Trypanosoma cruzi y el RPR. Y en pacientes que provengan de zonas tropicales, debiésemos también, dependiendo del grado de sospecha, solicitar serologías para estrongiloides o test de deposiciones de 7 muestras. El ELISA IgG está disponible en Chile a través del ISP. Y la tercera estrategia, entonces, dijimos que la primera es las vacunas, lo segundo es la detección de las infecciones latentes y lo tercero va a ser profilaxia antibiótica, que se hace en particular para Pneumocystis jirovecii. Esto se hace en todas las personas que están en tratamiento esteroidal por más de un mes con dosis de más de 20 miligramos al día, especialmente si está asociado a un segundo inmunosupresor o si el paciente tiene alguna otra condición que determine inmunosupresión, como puede ser alguna patología hemato-oncológica. ¿Ya? El esquema de profilaxis para neumocitis estándar es trimetoprim sulfametoxazol en dosis de 800 de sulfametoxazol, que corresponde a la presentación fuerte, y esto se hace 3 veces por semana. Existe una interacción importante en la dosis de tratamiento con trimetoprim sulfametoxazol y metotrexato, pero es considerado seguro en dosis de profilaxis, o sea, no es lo mismo tratar y eso está contraindicado. O sea, un paciente con metotrexato no debiese recibir trimetoprim sulfametoxazol en dosis de tratamiento, pero sí puede recibirla en dosis de profilaxis. Trimetoprim sulfametoxazol es una sulfonamida y al igual que la dapsona no debiesen utilizarse en pacientes que tengan antecedentes de una reacción adversa fármaco severa, ya sea por sulfonamida o sulfona. ¿Ya? En pacientes con un lupus agudo activo, es desaconsejable utilizar trimmetoprim como profilaxis porque puede gatillar actividad de la enfermedad y en estos casos puede utilizar dapsona o se puede utilizar atovaquona, ¿ya? En pacientes que hayan tenido respuestas alérgicas severas por sulfonamida, las alternativas son atovaquona en dosis de 1500 miligramos al día o pentamidina aerolizada en dosis de 300 miligramos al mes. Y en pacientes que hayan tenido reacciones adversas pero no graves a sulfonamida, uno podría utilizar dapsona en dosis de 50 miligramos cada 12 horas o de 100 miligramos diarios. Debemos recordar la posibilidad de que todo paciente inmunosuprimido pueda presentar un cáncer oportunista y que son fundamentalmente de la esfera hemato-oncológica, perdón, de la esfera hematológica y escamosos de piel.
En caso que uno vaya a instaurar un tratamiento inmunosupresor en un paciente que haya tenido una neoplasia conocida, debemos pedir una evaluación por el especialista antes de o durante el tratamiento inmunosupresor para establecer el basal de ese cáncer. Y hay que recomendar siempre al paciente los hábitos de vida saludable, que son el limitar el consumo de alcohol, evitar el tabaco, fomentar actividad física y hábitos saludables de sueño y de alimentación. Hay que dar una orientación y evitación de conductas que sean proclives a infecciones de transmisión sexual y obviamente las conductas y las técnicas de fotoprotección. Hay que tener presente que durante a estos pacientes inmunosuprimidos debemos hacer los tamizajes recomendados según edad y sexo. Esto es hacer tamizaje de cáncer de mama desde los 40 años hasta que la expectativa de vida sea menor a 10 años, de cáncer de cervicuterino desde los 21 años y hasta que la expectativa de vida sea menor a 10 años, cáncer de colon desde los 45 años hasta la que la expectativa sea menor a 10 años, el cáncer de próstata desde los 40 años y el cáncer de piel de modo anual. Los corticoides favorecen y aumentan el riesgo cardiovascular de los pacientes, riesgo que ya es más elevado en la mayoría de nuestros pacientes que tienen enfermedades inflamatorias. Para ayudarnos en esto, eh, en pacientes hipertensos debemos favorecer los corticoides que no tienen efecto mineralocorticoideo, como si vamos más atrás, recordemos que es la metilprednisolona y los corticoides de acción larga, que en general, como decíamos, no están recomendados en tratamientos esteroidales crónicos, o sea, uno debiese preferir básicamente la metilprednisolona en pacientes hipertensos, restringir el consumo de sal, monitorizar las presiones arteriales y utilizar tiazidas según la necesidad. En caso de pacientes que cursen con hiperglicemias marcadas o hiperlipidemia, hay que restringir el consumo de alcohol, reducir el consumo de calorías y de grasa saturada. En pacientes que lo requieran, utilizar un glucómetro, insulina, fibratos o estatinas según sea la necesidad y según sea cada caso. Hay que revisar siempre en todos los tratamientos en general, pero en particular con los inmunosupresores, los riesgos de interacciones medicamentosas. Habitualmente estos son pacientes que están polimedicados y hay reacciones que son importantes y que hay medicamentos que interactúan de modo importante como los corticoides, como algunos medicamentos hipoglicemiantes, incluida la insulina, los antiinflamatorios no esteroidales y los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K. Nuestro penúltimo tip para el uso de corticoides crónicos dice relación con recordar cuáles son las restricciones que tienen y las precauciones que hay que tener en la vida reproductiva y en condición de embarazo y lactancia. La prednisona en dosis de hasta 15 miligramos al día se considera seguro durante el embarazo y la lactancia. Em, el uso de corticoides sí se asocia a algunas complicaciones del embarazo, como es la restricción del crecimiento, rotura prematura de membrana, cuadros de preeclampsia, diabetes gestacional, osteoporosis y evidentemente infecciones. Durante una recomendación en particular con los corticoides es no amamantar durante las 4 horas que siguen a la ingesta del corticoide y eliminar la leche después de las 4 horas. Y existe evidencia no concluyente sobre un efecto teratogénico de los corticoides cuando son utilizados durante el primer trimestre del embarazo, por lo cual se recomienda evitar el uso de corticoides en el primer trimestre porque hay un riesgo o podría haber un riesgo de paladar fisurado. Y nuestro último tip es un esquema de seguimiento un esquema de propuesto de seguimiento de estos pacientes. Eh, Basalmente al paciente nosotros tenemos el seguimiento lo hacemos basal y después lo hacemos a las 2 semanas después del primer control y luego lo hacemos cada 4 a 8 semanas. No hay normas rígidas. Esto hay que adaptarlo caso a caso, pero esta es una recomendación general de lo que uno debiese poner especial hincapié en la evaluación clínica y de laboratorio en cada uno de los seguimientos de estos pacientes. Basalmente tenemos que valorar el estado de las inmunizaciones, presión arterial, peso y talla, especialmente en los niños por la posible restricción de crecimiento que se produce, y la evaluación oftalmológica que comentamos. Hay que solicitar los test para descartar infecciones latentes, los test de interferón, descarte de VIH, descarte de virus hepatitis B y hepatitis C, y la radiografía de tórax. Hay que
ver según la historia de las inmunizaciones si que hay que complementar con alguna serología para ver el estado serológico de los pacientes de esas vacunas. Basalmente hay que contar con una glicemia ayuna, una hemoglobina glicosilada, electrolitos plasmáticos y un estudio de lípidos. La densitometría ósea basal que conversamos en personas en hombres de más de 40 años y mujeres posmenopáusicas, también una radiografía de tórax para descartar eh, fractura asintomática a nivel vertebral, solicitar los niveles de vitamina D y suplementar si es necesario, niveles de calcio y de fósforo. Y en hombres de más de 40 años también hay que solicitar testosterona, puesto que el hipogonadismo en hombre también va a gatillar y se puede corregir con testosterona en distintas presentaciones, puede gatillar también osteoporosis. A las 2 semanas y después cada 4 u 8 semanas, según cada escenario, en la clínica debemos fijarnos en la presión arterial del paciente. Eh, lo que yo hago, y muchas personas hacen también, es solicitar que el paciente se haga una toma ambulatoria de presión en su propia casa y anote sus presiones diarias, porque se produce este fenómeno de la hipertensión del delantal que a veces complica un poco la toma de decisiones en el paciente en estos escenarios. Tomar peso y talla nuevamente, y en el laboratorio le pedimos mínimo una glicemia de ayuno, electrolitos plasmáticos y un estudio de lípido. Recordemos que cuando llegamos a la dosis fisiológica de prednisona en un tratamiento corticoidal prolongado, debemos establecer el estado del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Para eso solicitamos un cortisol basal hipo ACTH, y solo y en la medida que ese cortisol, que el eje esté indemne, podemos seguir con la reducción y suspensión del medicamento. Y en caso de tratamientos mucho más prolongados, de modo anual, debemos repetir la densitometría ósea anualmente y repetir también las serologías la serología de VIH, de virus hepatitis, los test de interferón para tuberculosis y la densitometría. Hemos terminado con nuestros 5 tips para el uso de corticoides sistémico. Hemos revisado cómo vamos a elegir el tipo de corticoide, cómo vamos a elegir la vía de administración de este fármaco, cuáles son las estrategias que vamos a adoptar para prevenir el daño colateral potencial de este tipo de medicamento. Recordamos cuáles son las restricciones durante embarazo y lactancia de los corticoides y establecimos un esquema de seguimiento sugerido para el manejo de estos pacientes. Los invitamos entonces a, si tienen preguntas, dejarlas en los comentarios. Si hay preguntas, las vamos a ir respondiendo. Vamos a juntar la mayor cantidad de preguntas y haremos algún video respondiéndolas todas. Suscríbanse al canal para que no se pierdan las actualizaciones.